La medicina puede hacer mucho bien, pero en las manos equivocadas puede ser una fuerza maligna. Fue incomprensible. Una enfermera cruel convierte la planta de pediatría en un lugar de muerte. Volvió a intentarlo con ese pequeñín. En manos de un ama de casa desesperada, la medicina se convierte en un arma letal. Algunas personas son tan malvadas que les da igual a quién se lleven por delante. Y una madre con una compulsión horripilante mata a sus bebés y usa un diagnóstico médico para ocultarlo. 2 bebés era algo sospechoso, pero 4, eso es asesinato. Estas son asesinas que convierten la esperanza de vida en muerte, haciendo mal uso de la medicina. Asesinas. Medicina mortífera. A veces, el uso erróneo de la medicina puede aflorar donde menos se espera. Cuando me licencié en medicina, hice el juramento hipocrático. Juré no hacer daño. Puede ocultarse a la vista de todos. No esperas que el asesino esté en un entorno donde el objetivo es cuidar. Como ocurrió en Inglaterra, en la planta pediátrica del Hospital Granham en 1991. Fue incomprensible. Incomprensible. La enfermera de 23 años, Beverly Allitt, es una estrella en la 4ª planta. Los padres quieren que ella vigile a sus hijos enfermos, porque parece tener un sexto sentido para el peligro. Siempre está allí cuando hay problemas. Yo trabajaba de enfermera en esa planta. Beverly empezó a trabajar como auxiliar de enfermería para ayudarnos a cuidar a los niños. En 1991, Mary Read vivió de cerca el mal uso de la medicina. Hubo un aumento de emergencias en su planta, ya que niños que estaban mejorando, de repente se morían. Al principio pensamos que habría algún tipo de infección que no podíamos identificar y que causaba los problemas. Después, Mary descubriría que estaba trabajando con una asesina en serie. Pero por entonces se concentraba solo en salvar vidas. Una noche en concreto, yo estaba de guardia y Beverly se había ido a darle de comer a un bebé. Patrick Elston. Era un niño muy pequeño, tenía unas 9 semanas. Me llamó y me dijo que había dejado de respirar. Conseguimos reanimarlo y se estaba recuperando muy bien. Iba mejorando y no había motivo de preocupación. Mary Read no sabía que la enfermera Allitt había intentado, sin éxito, asfixiar al pequeño Patrick. Más tarde, esa misma noche, vuelve a intentarlo. Esta vez, el pequeño Patrick deja de respirar. Volvimos a reanimarlo. Esta vez lo llevamos a la unidad de cuidados intensivos porque, obviamente, aunque lo reanimamos, estaba muy grave. Después, Mary comprendería el auténtico horror de esa noche. Me di cuenta de que le habíamos salvado la primera vez, pero luego volvimos a ponerle en peligro.
Aún no he podido superarlo. Volvió a intentarlo con ese pequeñín. Lo siento. El pequeño Patrick sufre daño cerebral permanente. A la enfermera Alid no le faltaban víctimas, ya que los padres, sin sospechar nada, le entregaban a sus hijos. En abril de 1991, el hospital sabe que algo va mal en la cuarta planta. Han registrado 25 incidentes sospechosos. Se avisa al investigador Neil Jones para que busque causas no naturales. Uno de los incidentes de los que investigó aún le obsesiona hoy en día. Becky Phillips estaba ingresada por diarrea, nada más grave que eso, y ya le iban a dar el alta. Antes de irse a casa, Beverly Alid le dio de comer. Pero la enfermera Alid no solo le da la comida a Becky. Le inyecta insulina. Cuando hay una sobredosis de insulina, no hay azúcar ni energía disponible para que las usen las células del cuerpo. Y entonces el cuerpo empieza a colapsarse. Primero el cerebro, luego el corazón y después el resto del cuerpo. Sus padres, pensando que Becky vuelve a estar bien, se la llevan a casa. Y al llegar a casa empezó a estar sudorosa, fría, muy inquieta. No podían hacer nada por ella y llamaron a una ambulancia. No llegó a tiempo. A las 3 de la madrugada, Becky, de 5 meses, muere en brazos de sus padres. Más tarde, la autopsia revelaría la impactante verdad. Tenía en su cuerpo unos 9.300 milimoles de insulina y, por desgracia, Becky había vuelto a casa y no pudieron tratarla. No le pudieron dar azúcar y murió. Nunca se había oído que una enfermera hiciera eso. Era impensable. Nadie creyó que eso fuera posible, así que no imaginamos que una de nosotras fuera la culpable. Becky tiene una hermana gemela, Katy. Para evitar perder otro hijo, los padres ingresan a Katy en la cuarta planta como precaución. No saben que Beverly ha matado a su hija. Y ahora tiene a la otra en sus manos. La hermana gemela de Katy Phillips había muerto días antes. Y ahora, en la cuarta planta de pediatría del Hospital Grantham de Inglaterra, el bebé de 5 meses se debate entre la vida y la muerte. En los 4 días posteriores, Katie sufrió 4 recaídas, normalmente en brazos de Beverly Alid. La enfermera Beverly Alid es la salvadora de niños en la cuarta planta. Los padres pedían que fuera ella quien se quedara junto a los niños, porque era la que siempre daba la alarma. Pero los padres ignoran que están enviando a sus hijos a la muerte o a sufrir graves secuelas. Katy Phillips sufre ahora daño cerebral permanente por culpa de la falta de oxígeno. Aunque parezca increíble, le piden a su agresora que sea su madrina. Un tributo a la enfermera heroica que le salvó la vida. Cuando tu hijo está en una situación cuya vida corre peligro, eres muy vulnerable. Y una enfermera o una cuidadora puede aprovechar la oportunidad para congraciarse y sentirse bien con el papel que está desempeñando. Y esto, según descubrieron los investigadores, es lo que mueve a Beverly Alid. Una necesidad de ser amada y respetada. Una enfermedad diagnosticada.
El síndrome de Munchausen por poderes es una enfermedad en la que un sujeto daña a otro para llamar la atención. Algunos que sufren el síndrome de Munchausen o el de Munchausen por poderes se dedican a esta profesión porque eso les da acceso a las víctimas. Y en la planta de pediatría del Hospital Grantham de Inglaterra, Beverly tiene fácil acceso a víctimas indefensas. Atacaba de forma muy compulsiva. No había periodo de descanso. Actuaba día sí, día no, que nosotros sepamos. Quizás agrediera más veces. Eran ataques y asesinatos frenéticos, lo que es algo inusual en una asesina en serie. Pero cuando la policía interviene, el reinado de 2 meses de la enfermera Alit en la 4ª planta empieza a desmoronarse. Aunque ni el personal ni los padres agradecidos sospechan de ella, la medicina forense saca a la luz su mala práctica médica. Las autopsias revelan rastros letales de insulina en las víctimas. Algunas también tienen potasio, procedente de inyecciones de anestesia sin autorizar. Otros pequeños tienen costillas fracturadas y hematomas internos tras haber sido estrujados o asfixiados. Beverly fue lo bastante lista como para pensar y planear cómo iba a matar. Usaba cierto tipo de droga en un niño y otro método o fármaco totalmente diferente en otro. Y había un vínculo común en todas las muertes o lesiones: la aparición de Beverly como la supuesta salvadora. Creo que había 21 o 23 enfermeras en esa planta y en todos los casos solo Beverly Alit estaba presente. Se acusa a Beverly Alit de asesinar a 4 niños, de asesinato frustrado de otros 3 y de lesiones graves a 6 niños más. La declaran culpable el 28 de mayo de 1993 y la condenan a 13 cadenas perpetuas. Lo que más me indigna es que los profesionales de la medicina usen sus privilegios y abusen de la confianza que se deposita en ellos para dañar a otros. Ensucia la reputación de todos nosotros. Intuyo que esto ha hecho que los padres desconfíen más de nosotras y que les inquiete más confiarnos a sus hijos. Dice mucho de la incapacidad de nuestro sistema médico para conocer de verdad a sus profesionales. Esa es la parte más aterradora de la historia. Algunas malas prácticas de medicina son tan inesperadas, tan sorprendentes, que son casi imposibles de detectar. Al menos, eso es lo que esperaba una asesina en el verano de 1986, en Auburn, Washington. La directora de banco, Sue Snow, de 40 años, se levantó con su ritual matutino: 2 analgésicos Excedrin. Aquella mañana, como todas, se tomó un par de cápsulas. Se las tomaba en vez de beberse un café. Quería notar los efectos de la cafeína, que es un ingrediente de la píldora. Lo que ocurrió después es que su hija Hailey oyó un golpe. Mom? Mom? Entró en el baño y encontró a su madre en el suelo, sin conocimiento. Parecía estar muerta. Todo indica que las cápsulas tienen la culpa.
El escritor Greg Olsen ha documentado los crímenes de muchas asesinas. Este posible envenenamiento lo vivió de cerca. Se desencadenó el pánico. Todos en la zona de Seattle vaciaban los frascos en el baño o los tiraban a la basura. Hubiera lo que hubiera en las cápsulas, era muy potente. Sue Snow había muerto en el hospital pocas horas después de tomárselas. Y la autopsia pronto revelaría la causa. Uno de los forenses, un ayudante, durante la autopsia olió almendras amargas. Ella olía eso. Solo un 50% de la población puede detectar eso. Es algo que se hereda o no, pero una vez detectado es inconfundible. Y en ese momento lo que se espera es envenenamiento por cianuro. Alguien había alterado las cápsulas, añadiendo concentraciones mortíferas de cianuro. Nos asustamos mucho. Pensábamos que también podríamos tener esas cápsulas en nuestra casa. 6 días antes, hubo otra muerte sospechosa. A Bruce Nickel le duele la cabeza y su mujer Stella le da Excedrin. El cianuro es un veneno muy rápido y potente. Lo que ocurre es que dejas de usar el oxígeno destinado a las moléculas de hemoglobina en los glóbulos rojos. Los pulmones empiezan a compensar eso respirando más deprisa. El ritmo cardíaco será anormal y enseguida habrá daño pulmonar, cerebral y cardíaco grave. Y se producirá la muerte. Bruce Nickel muere en el hospital pocas horas después de tomarse las cápsulas de Excedrin. Tras la muerte de Sue Snow, las autoridades advierten a la población sobre el Excedrin y se retira de las tiendas. Temen que haya más muertes. Si nos hubiéramos demorado, aunque fuera un día, seguramente habrían muerto más personas. El inspector Mike Dunbar se encarga del caso que le haría enfrentarse con una asesina despiadada. Por esa época no se tomaban muchas medidas de protección con los envases de los medicamentos para evitar que se manipularan. A los pocos días de retirar el medicamento, la policía recibe la llamada que temía. Otra posible víctima. El marido de Stella, Bruce. Acababa de ver la noticia y él había tomado cápsulas de Excedrin con el mismo número de lote que habíamos anunciado y quería que el sheriff del condado fuera a su casa a investigar. La policía fue a ver a Stella y ella dijo, aquí está el frasco que él se tomó. Se tomó algunas cápsulas de este bote poco antes de morir. Stella entrega 2 frascos de los analgésicos sospechosos y dijo haberlos comprado en 2 tiendas diferentes. Hasta el momento, las pruebas forenses de miles de frascos retirados han hallado solo 2 que dan positivo en cianuro. Pero ocurre algo extraordinario. Ambos frascos de Stella Nickel dan positivo. ¿Cómo podía alguien tener tan mala suerte como para ir a una tienda en una ciudad y luego a otra en otra ciudad y acabar con 2 de 5 frascos que al final dieron positivo? Venga ya, era imposible. Estadísticamente, era casi imposible que fuera a esas tiendas y, por casualidad, comprara esos 2 frascos. Y eso fue lo que empezó a señalarla como sospechosa. Stella Nickel pasa a ser la primera sospechosa de la lista. Pero faltan 2 cosas: el móvil y las pruebas. Auburn, Washington, 1986. Pastillas para la jaqueca han matado a 2 víctimas en una semana. A Sue Snow
y a Bruce Nickel. Ambos han sido envenenados al tomar Excedrin mezclado con cianuro. Un asesino ha colocado píldoras mortíferas en varias tiendas. Tras la retirada de decenas de miles de frascos, la policía descubre que 5 estaban contaminados con cianuro. Según recuerdo, había de 7 a 9 cápsulas contaminadas en cada frasco. Es decir, podría haber acabado con una familia. Pero, aunque increíble, 2 de esos 5 frascos los compró la misma persona. La esposa de una de las víctimas, Stella Nickel. La idea de que hubiera comprado esos 2 frascos en 2 lugares distintos era descabellada. No tenía sentido. Estadísticamente resulta casi imposible. La policía sospecha que Stella Nickel está relacionada con los asesinatos. Empiezan a indagar en su pasado. Stella tuvo una vida dura. La habían violado. A los 14 tuvo una hija. Su madre tuvo 7 maridos. Un hermano suyo murió asesinado en su casa. Le había pasado todo lo malo que le puede pasar a alguien. Pero una vida dura no basta para engendrar un asesino. Y Stella no está relacionada con una de las víctimas, Sue Snow. La mujer depredadora que elige víctimas desconocidas es algo inusual. En general, cuando las mujeres son asesinas en serie, eligen a personas que conocen. El envenenamiento indiscriminado de compradores al azar indica que el asesino es un sociópata, la clase de delincuentes con los que se topa la criminóloga Candice DeLong. Los sociópatas llevan lo que denominamos una máscara de cordura. Suelen estar casados, tienen hijos, trabajan y nadie sabe nada de sus actos delictivos. ¿Llevaba Stella Nickel una máscara de cordura? Las investigaciones policiales se van acercando a la verdad. Al empezar a indagar en su pasado, hallaron varios seguros de vida. Se supo que había contratado seguros de vida a nombre de su marido, sin él saberlo, y había falsificado su firma. Descubrieron un matrimonio que hacía aguas por todas partes. Al parecer a ella le gustaba mucho la juerga, salir por ahí e ir a los clubs y bares de la zona, y le encantaban los hombres. Descubrieron una mujer que era muy codiciosa, que era capaz de todo por dinero. El seguro de vida falsificado le reportará más dinero a Stella si su marido muere accidentalmente. Se llevaría $100.000 más si era una muerte accidental. Y el asesinato lo es. La policía empieza a creer que Stella mató a su marido para beneficiarse. Pero ella necesitaba el accidente adecuado para cobrar, uno que ocultara su implicación. Así que idea un accidente que también mata a otros. Medicamentos envenenados. Solo le hacía falta una muerte. Necesitaba que una persona muriera para poder hacer esa llamada. Su asesinato estaba muy bien planeado. Pensó hasta el último detalle. La policía cree que Stella usó la muerte de Sue Snow para asegurarse de cobrar su póliza. En su caso pareció ser pura casualidad. Fue una víctima inocente que por casualidad compró un frasco de Excedrin contaminado. El crimen es tan monstruoso que los investigadores necesitan pruebas contundentes para convencer a un jurado. Pero Stella dejó algunas pistas. El FBI fue a la biblioteca. Comprobaron varios libros que Stella Nickel había consultado.
Y cuando analizaron las páginas sobre cianuro, en 2 enciclopedias diferentes hallaron las huellas de Stella Nickel. Y aún hay más pruebas. Quien contaminó las cápsulas dejó unas extrañas motas verdes entre el cianuro y los analgésicos. Analizaron esas motas y determinaron que era un producto para matar algas, que es lo que los aficionados a los acuarios usan para matar las algas de sus peceras. Los investigadores recuerdan haber visto un acuario en casa de Stella. Es una apuesta arriesgada, pero la policía comprueba las tiendas de peces de la zona. Y encontraron una en Renton, Washington, que Stella frecuentaba. Y el dependiente les dijo, le vendí ese producto a Stella, estoy totalmente seguro. Le dije que lo machacara en un cuenco para ablandarlo. Esos restos de alguicida se mezclaron con el cianuro cuando trituraba las píldoras en el mismo contenedor que el alguicida, y así se relacionaron los 5 frascos. Gracias al gran trabajo de investigación, la pecera de Stella la descubre. La policía ya está segura de tener a su asesina. Stella era una clásica imitadora, ya que estaba copiando el método para matar que se usó en uno de los asesinatos en masa más tristemente célebres de los Estados Unidos, que fueron los asesinatos por Tylenol en Chicago en 1982. El plan de Stella se ha desbaratado. 5 meses después, la aseguradora no le paga. Hay muchas dudas sobre la muerte de su marido. Acepta hacer la prueba del polígrafo para limpiar su nombre. Creía que el modo de conseguir ese dinero era hacer la prueba del polígrafo y que la pasaría. Stella no supera la prueba y las cosas empeoran aún más. La policía presiona a su hija de 27 años, Cindy. El FBI le dijo, si cooperas te llevarás parte de la recompensa. Era una recompensa de $250.000. Cindy revela el secreto. Dijo sí. Mi madre y yo hablamos sobre distintos métodos para matar a mi padre. Pese a declararse inocente, Stella Nickel es condenada y encarcelada durante 90 años. La condenan por algo sin precedentes. 2 cargos de asesinato por contaminación de productos. Que alguien salga y envenene medicamentos en una tienda para que gente inocente los compre y muera para ganar más dinero, muestra que esa persona no tiene conciencia. Esta historia es impactante por el hecho de que algunas personas son tan malvadas, tan frías, están tan decididas a obtener lo que quieren que les da igual a quién se lleven por delante. En la medicina sigue habiendo muchos misterios. Todavía cuesta explicar algunas enfermedades y más aún curarlas. Pero tergiversar síntomas médicos para ocultar el asesinato de inocentes es lo peor que puede haber en medicina. Kathleen Folbig y su marido Craig van a vivir una serie de desgracias que van más allá de la tragedia. Todo empieza una noche de 1989 en su casa de Newcastle, cerca de Sydney, Australia. Creía que esa era la peor pesadilla de cualquier padre. Era la persona menos indicada para criar hijos. El hijo de los Folbig solo tiene 3 semanas. Es su primer hijo, el primogénito de la familia. Pero ahora Kathleen descubre algo espantoso. Su hijo está muerto. El diagnóstico será
el síndrome de muerte súbita del lactante, la dolencia misteriosa también llamada SMSL. Lo que ocurre es que estos niños mueren de asfixia. Sencillamente dejan de respirar. Esto sucede cuando están durmiendo. La doctora Jenny Samatuzio, patóloga forense, conoce las incógnitas que rodean el SMSL. Solo se diagnostica cuando se han descartado todas las demás causas. Ha habido varias teorías, pero ninguna demostrada con seguridad. Pero se cree que sencillamente dejan de respirar. Tal vez su centro respiratorio no se haya desarrollado bien en el cerebro. Para todo el mundo, los Folbig son otra pareja desgraciada más que ha perdido a su bebé por el síndrome de muerte súbita. Lo que nadie sabe, incluido el padre, Craig, es que no será la última tragedia que padecerán. Algunas mujeres pierden un hijo por accidente, que muere de verdad por culpa de la muerte súbita. Y la madre teme volver a pasar por este sufrimiento, así que nunca tiene otro hijo. No así las mujeres que matan a sus hijos. Quieren hacerlo una y otra vez y suelen tener un hijo por año. Tan solo un año después, Kathleen da a luz otro hijo. Y pronto volverá a ocurrir otra tragedia. El segundo hijo de Kathleen, de solo 4 meses, parece haberse asfixiado. De nuevo, es Kathleen quien descubre el problema. Craig intenta reanimar a su hijo. Esta vez, la rápida reacción de Craig salva al pequeño. Aunque la falta de oxígeno lo deja ciego y epiléptico. Pero en un año habría muerto. De nuevo por asfixia. Esta vez se cree que provocada por un ataque epiléptico. Los Folbig han perdido a 2 hijos pequeños en 2 años por culpa de problemas respiratorios. Todo el mundo cree que se trata de mala suerte. Pero Kathleen sabe la verdad. La ha estado plasmando en sus diarios. Uno de los diarios más esclarecedores fue en el que escribió: en mi cerebro hay tantos acontecimientos, recuerdos ocultos esperando. Que Dios me ayude cuando emerjan y los recuerde. Ese día tendrán que encerrarme y tirar la llave. El periodista y escritor Matthew Benz ha documentado la vida y crímenes de Kathleen Folbig. Muestra cómo Kathleen hizo mal uso de la medicina para ocultar el asesinato de sus hijos. Estos crímenes son especialmente atroces porque entra en juego el vínculo sagrado entre una madre y su hijo. Cuesta mucho creer que esa confianza se rompiera de esa manera. Kathleen estaba matando a sus hijos y usaba enfermedades para ocultar sus crímenes. Y a la familia Folbig aún le esperan más desgracias. Muchas más. En Newcastle, Australia, una pareja joven parece estar teniendo una trágica racha de problemas médicos. Sus 2 hijos han muerto de asfixia. A uno se le diagnosticó el síndrome de muerte súbita, al otro un ataque epiléptico. Hey, Adam. You all right?
Pero la verdad es aún más dramática. Su madre, Kathleen Folbig, los está matando en secreto. Pero nadie sospecha de ella. Al contrario, inspira a compasión. Es una madre cuyos hijos han fallecido por culpa de tragedias médicas. Pero Kathleen tiene un pasado secreto que le hará volver a matar otra vez. Era como si tuviera un guión escrito que le iba a hacer causar problemas durante toda su vida. El padre de Kathleen, Thomas Bryton, no era un buen hombre, según sabemos. Había estado preso varios meses por lesiones graves tras acuchillarle la garganta a su primera esposa. Había tenido varios hijos antes de conocer a Kathleen Donovan, la madre de Kathleen Folbig. El padre de Kathleen apuñaló a su madre 24 veces. Cuando acabó de matarla, pasó algo extraordinario. El padre de Kathleen le pide perdón a su víctima. Le dijo a un testigo que había apuñalado a su mujer para evitar que matara a su hija, Kathleen, por entonces de 18 meses de edad. Entonces, ella se fue a vivir con unos tíos y, al parecer, sufrió agresiones sexuales graves. Creo que a Kathleen le afectaron mucho sus 3 primeros años de vida. El fiscal del estado, Mark Tedeschi, se enteraría del terrible pasado de Kathleen. Tenía un trastorno de personalidad que se originó durante los primeros años de su vida. Era lo que se denomina un trastorno de vinculación. Algunas personas que se crían en esas circunstancias se dan a la bebida o se drogan o pueden enloquecer. Muy pocos recurren a la violencia. Kathleen lo hizo. Los Folbig tienen un tercer hijo, una niña que ya tiene 11 meses. Una noche está inquieta, resfriada, y no se duerme. Algo estalla en la mente de Kathleen. Tenía este trastorno de vinculación con sus hijos que le hacía perder el control y volcar su ira sobre ellos, que derivaba en su muerte. Otra muerte misteriosa se diagnostica como síndrome de muerte súbita. Varios casos de SMSL habrían hecho sospechar a los médicos. Pero los Folbig se habían mudado varias veces y nadie ató los cabos. Ni siquiera el marido, Craig. Cuando se desarrolló el diagnóstico del SMSL en los años 70, proporcionó una tapadera a gente como Kathleen. No hay síntomas patológicos distintivos durante un examen post-mortem cuando hay muertes por SMSL. Y eso complica las cosas a los forenses y a los investigadores. Aunque increíble, aún tendrían otro hijo más. Y habría otro asesinato. Kathleen y Craig tienen una segunda hija.
Cuando tiene 19 meses, Kathleen la mata. Ella dice que es otra asfixia por SMSL. Pero esta vez, las autoridades no se lo tragan. Un niño de más de 1 año no muere de SMSL. El SMSL se produce porque el niño se asfixia. Si a un niño ya más mayor le cuesta respirar, se dará la vuelta y ya está. Según los expertos, perder un hijo era una tragedia. Perder 2 era sospechoso. Pero 4 es asesinato. Para el sufrido marido, Craig, la horripilante verdad se está haciendo evidente. Y por si tenía alguna duda de que su mujer hubiera matado a sus hijos, el hallazgo de sus diarios lo aclara todo. Muchos de los extractos de los diarios revelaban su rabia contenida, su ira y su frustración consigo misma por haber vuelto a perder el control con los niños. El mundo de Craig debió de derrumbarse. La mujer que le había dado 4 hijos, de repente parecía no haber estado cuidando bien de ellos. Sus diarios eran muy trágicos y muy tristes, porque mostraban que ella también había sufrido una pérdida espantosa cuando sus hijos morían. Estoy totalmente convencido de que instantes después de matar a sus hijos, ella se arrepentía de sus actos e intentaba desesperadamente reanimarlos. I'm sorry. Los Folvig ya no son una familia. Todos sus hijos han fallecido y ahora el matrimonio se ha roto. A Kathleen la acusan de asesinato múltiple. Al jurado solo le cuesta 8 horas declararla culpable de 3 cargos de asesinato, 1 de homicidio y 1 cargo de lesiones graves. Kathleen cumple una condena de 30 años sin libertad condicional. Nunca ha admitido su culpa, pero su historia hizo que se sospechara del mal uso de la medicina. Ahora se están revisando muchos casos de síndrome de muerte súbita, en muchos casos de manera injusta, ya que la muerte es genuina y los padres destrozados tienen que volver a revivir el dolor. Para la mayoría es un crimen impensable que desafía nuestra razón. Los episodios de rabia e ira que mostró contra sus propios hijos fueron consecuencia de su infancia atroz y de todo el daño psicológico que se le infligió. Ella misma escribió en sus diarios: "Soy la hija de mi padre". Para estas asesinas, la medicina se convirtió en su tapadera y en un arma para matar. Pervirtieron nuestra fe en el mundo médico para lograr sus crueles objetivos. Kathleen Folvig usó el síndrome de muerte súbita para ocultar sus asesinatos. Stella Nickel convirtió pastillas para curar en instrumentos mortíferos. Y Beverly Allitt atacó a bebés indefensos y traicionó la fe de los padres en las enfermeras. Todos confiamos en que la medicina moderna nos protegerá y salvará nuestra vida. Estas asesinas explotaron nuestra confianza, haciendo mal uso de la medicina.